Un saludo y bienvenidos a un nuevo recurso del Diplomado Virtual en Seguridad Digital dirigido por la Cámara de Comercio de Bogotá. En este quinto módulo dedicado a la respuesta a incidentes y el análisis forense digital, aprenderemos acerca del análisis de malware. Con toda seguridad, todos hemos escuchado el concepto de malware. Esto viene a traducirse de alguna forma como malicious software o software malicioso. Y va a clasificar a todo ese software que va a causar algún daño en el usuario, en la red, en los sistemas. Acá se incluyen lo que conocemos o que conocíamos, porque ahora pocas veces se escucha el término de virus, troyanos, gusanos, rootkits, ransomware, spyware, etc. Posteriormente voy a dar una definición más clara sobre cada uno de estos conceptos y alguna referencia donde podemos encontrar más información. Este software malicioso va a tomar la forma de algún ejecutable o de algún script o código o cualquier otro software. Los atacantes van a utilizar este malware para robar información confidencial, para espiar un sistema infectado, para tomar control del mismo. Los métodos de propagación, como vimos en el módulo 3, pueden incluirse, supongamos, por el medio de una explotación de alguna vulnerabilidad y la inyección de este software malicioso, o por medio de correos electrónicos, o por medio de distribución en aplicaciones web, como por ejemplo los exploit kits, o distribuidos a través de dispositivos de almacenamiento como pueden ser las USB. Por lo tanto, el análisis de malware va a ser como ese arte de diseccionar esa muestra para comprender cómo trabaja, cómo podemos identificarlo y, por supuesto, cómo vamos a eliminarlo o mitigarlo de alguna forma. Algunas acciones comunes cuando se ejecuta o cuando se es infectado por algún malware va a ser la interrupción de alguna operación en el equipo, va a ser el robo de información confidencial, datos personales, comerciales, financieros, va a permitir el acceso no autorizado a un sistema, también se permite el espionaje, bien sea personal o corporativo. Una vez infectados, también podría ser la finalidad del malware el envío de correos no deseados o spam, o incluirnos en ataques de denegación de servicio distribuido, o pues ahora los que más comunes, de mala forma lo digo, y totalmente desastrosos, como puede ser el ransomware, el cual va a cifrar los archivos, los datos del equipo, y pues como hemos visto en cualquier cantidad de escenarios y de noticias, se solicita un rescate para poder descifrarlos. Lo decía hace un momento, pocas veces, digamos, como inclusive creo que una forma de saber cuando alguien poco sabe de seguridad o de informática en general se va a referir al término de virus, pero realmente inicialmente se llamaban de esa forma, pero era como en una especie de era del romanticismo de la seguridad o de la informática, y era cuando se hacían como una especie de competencias, que fue el origen de muchos virus, en el cual, supongamos, realizase una acción para la que no fue establecida un sistema operativo o una aplicación, o para que tratara de eliminar determinados archivos. Anteriormente pues era como mucho de curiosidad de los programadores de tratar de hacer programas que realizasen una acción inicialmente como muy didáctica o muy jocosa. Ahora pues se acabó el romanticismo y todo va a estar relacionado con extorsión, con dinero, con exfiltración de información, con destrucción de la misma. Ese es como a final de cuentas el objeto final del malware actual. Troyanos, o conocidos como RAT, Remote Administration Tools, van a ser herramientas que permiten, como su nombre lo dicen, la administración remota de un sistema. Inclusive vamos a hacer una práctica con un troyano, lo vamos a configurar, lo vamos a utilizar, obviamente pues como responsabilidad de cada uno, así como lo hemos manejado éticamente durante todo el diplomado. Rogue Software o Fake AV es muy común cuando abrimos cualquier cantidad de sitios web y encontramos una página, un pop-up que nos muestra cómo es que su equipo fue infectado, que para desinfectarlo debe descargar este software
que te va a limpiar el equipo. Esto se refiere sobre todo a esos software de engaño, los gusanos, rootkits, ransomware, como decía hace un momento, que van a solicitar una recompensa económica en muchos casos para descifrar la información, el spyware, los keyloggers para registrar el teclado, el adware, los botnets, el hoax o los downloader para descargar otras muestras. Entonces dejo aquí un recurso en el cual podemos tener un glosario muchísimo más amplio acerca de los diferentes tipos de malware. La URL es blog.malwarebytes.com/glossary. Vamos a encontrar cualquier cantidad de definiciones que están relacionadas con el malware. Por ejemplo, lo que hemos escuchado muchísimo, los APT o Advanced Persistent Threat, o amenazas avanzadas y persistentes, adware, como le decía hace un momento, anonimizadores, anti-ransomware, antivirus, cualquier cantidad de definiciones que están relacionadas. Los troyanos bancarios, comportamientos, big data, binarios, biohacking, biométricas, bitcoins, viernes negro, listas negras, etcétera. Entonces aquí les queda ese recurso para que podamos como profundizar aún más en otras definiciones. Ahora bien, hablemos del análisis de este malware. Ese objetivo de realizar estas tareas de los diferentes tipos de análisis de malware va a ser principalmente proveer información frente a un incidente informático pues relacionado con este malware, va a ser determinar exactamente qué ocurre en el sistema afectado, cómo es que nos está afectando esa muestra vírica, va a ser identificar el objetivo del malware, si va a ser dinero, si va a ser robo, si va a ser destrucción, si va a ser espionaje, extorsión, y muy importante va a ser identificar qué permite que el malware subsista en el sistema, o sea, cómo es posible que se siga replicando o cómo fue posible que se hubiese infectado. Es muy importante saber que hay diferentes tipos de análisis de malware. Uno es el análisis estático y el análisis dinámico. A su vez, cada uno de estos tipos tiene un nivel de complejidad del análisis que puede ser básico o puede ser avanzado. ¿A qué me refiero con esto? Y el análisis estático básico, ojo con esto, va a ser analizar una muestra sin ejecutarla. Eso es lo que vamos a hacer inicialmente en esta práctica o en este recurso. Va a ser también determinar si esa muestra es maliciosa o no. Va a ser también proveer información sobre la funcionalidad del malware, es decir, qué es lo que va a realizar cuando se ejecutase en nuestro equipo. Es un proceso, digámoslo, simple de realizar, lo que vamos a hacer en este recurso, pero en muchos casos va a ser poco efectivo frente a malware mucho más avanzado, ¿sí? Que incluya mecanismos anti-análisis, como vamos a ver posteriormente. También está el análisis dinámico básico, ojo con esto, y va a ser el análisis de la muestra ejecutándola, obviamente en un ambiente controlado. Ya inclusive en varios recursos he mostrado diferentes enlaces o aplicaciones o soluciones para esta finalidad, y el objetivo va a ser observar el comportamiento en el sistema, es decir, cómo se mantiene, qué nos afecta, qué es lo que permite que se propague o que ejecute la acción. Entonces, el principal objetivo va a ser remover esa infección, va a ser generar nuevas firmas y va a ser determinar los objetivos de este malware. Al igual que el anterior, es un proceso, entre comillas, simple de realizar, pero poco efectivo frente a malware más avanzado. Ahora bien, hablemos del análisis estático, pero avanzado, ¿sí? Ya lo vimos en su formato básico. Esto va a implicar mucho de ingeniería inversa. Va a ser cargar el malware en un desensamblador, como puede ser el IDA, el OliDBG y el Monity Debugger, para analizar las diferentes instrucciones a nivel de CPU. Ya es un proceso, digámoslo, lo puse acá como complejo, pero va a ser un proceso más estricto de análisis, pues va a requerir conocimientos en Assembler, no es realmente avanzados. Vamos a ver que así, digamos que no es necesario que sepamos desarrollar en Assembler, no, es que sepamos cómo interpretar o identificar
qué es lo que va a realizar ese programa, en lugar pues obviamente de ser unos expertos desarrolladores en este complejo lenguaje. Conocimientos en programación, en sistemas operativos, en networking, en seguridad en general. El análisis dinámico avanzado va a ser, por lo tanto, es que en lugar de preparar un sistema para que nos reporte o nos registre todas las acciones que se van realizando en el equipo, como lo vamos a ver, en este caso va a ser cargar esa muestra de malware en un debugger para analizarlo como a mayor profundidad. Quiero como hacer un pequeño intro acerca de la ingeniería inversa. Habría que hacer todo otro diplomado específico para ingeniería inversa, pero pues, probablemente todos hemos escuchado acerca de este concepto y todos soñamos en convertirnos en unos reverser. Si queremos convertirnos en unos expertos, en unos destacarnos en el campo de la ingeniería inversa, obligatoriamente debemos dominar el lenguaje ensamblador. Sí, es cierto, pero no va a ser, como lo decía previamente, estrictamente indispensable. Es decir, vamos a necesitar entender lo que estamos viendo en pantalla, porque no va a ser necesario como escribir programas muy complejos en Assembler. Y aquí lo digo muy claramente, pues el objetivo principal de este proceso de ingeniería inversa va a ser comprender realmente lo que se está analizando para poder reproducir sus hallazgos en cualquier lenguaje de programación que se elija. La ingeniería inversa va a ser la comprensión de los aspectos internos de algo hecho por un ser humano a través del análisis sin tener acceso a sus principios de diseño y la forma en que sus componentes interactúan con el fin de hacerlo funcionar. ¿Qué significa esto? Y yo creo que eso lo vivimos todo cuando comenzábamos en el tema de la informática. Y era que escuchábamos, es que tiene que descargarse el crack, tiene que descargarse el serial, el parche, etc. Esto es precisamente lo que hacen los reversers. Toman un ejecutable, un programa ya compilado, ya desarrollado, y lo que van a tratar de hacer es de analizarlo a muy bajo nivel para saber qué es lo que está haciendo, qué es lo que está solicitando cuando requiere, por ejemplo, el registro. Digamos que lo estoy poniendo de ese lado, pero si se fijan es como el principio de lo que vamos a necesitar nosotros para poder analizar o reversar malware, es saber cómo fue construido, pues precisamente para saber qué acciones o qué actividades es las que va a realizar en nuestro equipo. Previamente, en cualquier cantidad de recursos, les había compartido el acceso de VirusTotal. VirusTotal va a ser uno de esos primeros pasos que normalmente se hacen cuando se realiza análisis de malware a nivel estático básico, y es tratar de determinar si esa muestra ya ha sido registrada, ya ha sido reportada, ya ha sido indexada en los diferentes motores de análisis de malware, es decir, en los diferentes proveedores de antivirus. Entonces, para hacer esto más práctico, como saben que me gusta, vamos a acceder a VirusTotal. A su vez, también me voy a adelantar acá un poco, les dejo por aquí este código fuente. Simplemente desde el navegador lo puse por acá en Pastebin. Dejé por aquí un simple código, pues simplemente es copiarlo, bien sea desde esta parte de arriba, aquí en RAW, lo pondría ya como en texto claro. Lo podemos compilar perfectamente. Creo que aquí estaba fallando porque no tenía el capturador. Me voy a devolver por si de pronto no lo alcanzaron a ver bien aquí. Es un código bastante simple, una especie de registro, una especie de serial de un pequeño programita que escribí ahí. Inclusive hace parte de los diferentes desafíos que tenemos cada uno establecidos. Entonces, bueno, en este caso estoy desde Windows. Vamos a compilar este pequeño trozo de código. Si se fijan, estoy compartiendo aquí el código directamente para que vean cómo funciona. Pues estoy definiendo ahí unas variables, entonces estoy poniendo que supuestamente el serial válido para
para registrar entre comillas el programa va a ser este, el número de intentos que tiene la persona para tratar de ingresar ese serial, qué ocurre cuando es válido o qué ocurre cuando es incorrecto. Entonces, para ello vamos a utilizar este dev C++. Voy a poner inclusive, perdón, desde about por aquí. Desde acá podemos descargar dev C++. Va a ser entonces un IDE de desarrollo para C y C++. Simplemente es descargar, el proceso de instalación es el típico siguiente de Windows y listo. Entonces, bueno, para no demorarme tanto con esto como es costumbre, que a veces hago los recursos exageradamente extensos, entonces voy a generar aquí un nuevo código fuente, voy a pegar ese código que acabamos de generar. Fíjense bien que la contraseña es ccb password. Aquí simplemente voy a guardarlo, lo voy a poner con el nombre serial. Entonces, una vez tengo aquí mi código, simplemente lo voy a compilar. Podría darle también como compilar y ejecutar. Lo que va a hacer automáticamente es, pues, adicionalmente, además de compilarlo, pues lo va a lanzar automáticamente. Entonces, si se fijan, es que supuestamente debemos ingresar un serial, hace un proceso de validación y pues al fallar entonces nos va a decir: oiga, compra el software en www, la Cámara de Comercio de Bogotá, ccb.org.com. Listo, esto queda en un directorio donde tengo ya los ejecutables. Voy a mostrarlo. Entonces fijémonos que aquí está, es el de serial, ¿sí? Si lo ejecuto, entonces nos solicita aquí el serial, o lo ejecutamos desde la línea de comandos. Entonces voy a poner aquí serial, erróneos, pero si pusiese como el password correcto, entonces ccb password, entonces me dice: ok, es el serial, es válido. Eso, si se fijan, hace parte de uno de esos desafíos, como decía previamente. Voy a mostrar desde acá más o menos, a ver si recuerdo. Es ccb, el nuevo dominio es este de ccbqmission.com. por acá desde emisiones, por acá, por ejemplo, tenemos este de serial. O sea, hay diferentes ejercicios en los cuales supuestamente nos pide un serial de registro, debemos analizarlo. Este reversing me, este de Packer, hay cualquier cantidad de desafíos de ese estilo. Entonces, veamos qué ocurre si yo tomo esta muestra virustotal.com y voy a seleccionar esa muestra que acabamos de compilar. Ojo con eso, y es porque, si se fijan, es un pequeño trozo de código completamente benigno, ¿sí? No tiene ningún registro, digámoslo, no va a realizar ninguna acción que sea perjudicial para el sistema que lo esté ejecutando. Es simplemente un proceso de validación de unos caracteres, es una comparación, y al final nos va a decir si efectivamente es o no el que digitó el usuario. ¿Por qué lo estoy resaltando? Es precisamente, vamos a comenzar a ver que muchos de los antivirus van a reportar cualquier cantidad de ejecutables, que en muchos casos son benignos, como muestras maliciosas. Entonces voy a seleccionar el archivo, enviámoslo y analicémoslo. En mi caso vamos a subir este serial y subimos. Es un servicio completamente gratuito, pero les recomiendo que se registren. O sea, se registran por acá, aquí está mi usuario. Es por este apartado. Es que nosotros podemos, o sea, gratuitamente nos va a generar
como una API, un acceso a una API que tiene virus total, nos va a generar una key, como una llave con la cual nosotros podemos realizar herramientas, es decir, utilizar de manera automatizada las funcionalidades de virus total a través de la API para el análisis automático de diferentes muestras de malware. Bueno, entonces aquí ya finalizó. Entonces fíjense que ese software, digámoslo así, completamente benigno, es identificado por dos antivirus como un troyano. Entonces, fijémonos que dice Trojan Infected, Trojan Kumsco. Aquí obviamente este antivirus en la vida había escuchado de ese antivirus, entonces lo debe utilizar creo que el desarrollador y el mejor amigo del desarrollador. Este es otro, pues tampoco, probablemente haya visto por ahí, pero no creo que nadie tampoco lo debe utilizar. Entonces supuestamente es un software que no presenta ninguna infección, pero que va a ser objeto de nuestro análisis. Esto que acabamos de realizar es lo que se conoce como un escaneo múltiple o con múltiples antivirus. Entonces no son sistemas perfectos, pues estos se basan en firmas, en heurística. Si se modifica el código de esa muestra que fue identificada, pues se va a hacer indetectable, o si se va a modificar la técnica o el comportamiento, también se hace indetectable. Entonces, importante, analicemos esas muestras en múltiples motores de antivirus, firmemos criptográficamente o generemos una firma de esos ejemplares, de esas muestras de malware. Entonces podemos utilizar MD5, SHA-1, SHA-256, el que prefieran. ¿Por qué? Porque muchas veces es posible buscar a través de los diferentes motores de análisis de malware, no enviando la muestra como tal, sino consultando el hash para saber si ese está identificado o reportado por ahí. Virus Total tiene precisamente como esa funcionalidad, es decir, nos permite hacer esa búsqueda por medio de hash. Vamos a ver qué pasó por acá. Desde aquí, desde buscar, entonces fijémonos que podemos buscar URL, dirección IP, dominio o el hash del archivo. Hace un tiempo, y también en los diferentes desafíos que tienen, si recuerdan, hay un desafío por allí que habla de packers, que habla por acá, es este desafío. Packer, nuestros investigadores lograron extraer una muestra de malware utilizando por el comando acme para infectar y controlar nuestros computadores y servidores. Debes analizar e identificar el packer utilizado para indetectar el malware. Entonces voy a descargar este ejemplar, lo voy a poner donde estoy trabajando y lo dejo por acá, url.exe. Voy a abrir ese directorio. Entonces fijémonos que aquí está URL. Hay cualquier cantidad de extensiones, cualquier cantidad de aplicativos, y que precisamente los vamos a tratar en este recurso, que me permiten generar ese hash. Entonces fijémonos que yo lo tengo aquí como embebido aquí en el menú contextual de Windows. Entonces le tengo aquí hash. Entonces yo podría generar desde acá MD5. Entonces lo que me va a hacer es precisamente de manera automática hacer esa generación de esa firma. Y como decía previamente, pues entonces en Virus Total pues también podríamos desde acá consultar si efectivamente, entonces fijémonos que ese hash, aunque este que está acá supuestamente URL bin, bueno, ahorita vamos a verificar este, porque sí está bastante identificado, aunque realmente sí, o sea, porque ese es al final del día un downloader. Entonces fijémonos que precisamente la mayoría de las firmas hablan aquí downloader, aquí downloader, que eso es precisamente lo que está haciendo esa muestra. Entonces ahora bien, les estaba hablando de los packer, y como parte, pues como que estamos finalizando también el diplomado,
Parte de esa solución era identificar este packer, pues en este caso la solución era UPX. Voy a mostrar cómo se podría haber solucionado o cómo es que normalmente se utiliza esta herramienta de empaquetamiento. Este es el website principal, upxgithub.io. Vamos a descarga, la última versión, entonces buscamos muy bien, es que sea la versión que nosotros necesitemos, es que para la versión de Windows que tenemos, pues en mi caso, entonces voy a descargar este UPX y en el directorio que estoy trabajando. ¿Por qué lo estoy haciendo de esa forma? Pues precisamente porque quiero enseñarles cómo se trabaja con esto. Entonces lo que hice fue descargarme el UPX, que sabemos que ese es un packer, descomprimí, quedó aquí UPX, voy a llevar para el ejemplo, voy a llevar este URL, entonces lo voy a pegar acá, a su vez voy a llevar el de serial que también acabamos de generar, y bueno, de pronto ahí si encuentro otro adicional pues lo voy a llevar ahí. Para ejecutarlo entonces abrimos una línea de comandos, desde acá upx.exe, enter, vamos a ver las diferentes opciones. Entonces si nos fijamos aparece como el nivel de compresión desde 1 hasta 9 para decomprimir o descomprimir un ejecutable que ya haya sido empaquetado con UPX, sería con el comando D y listo. Entonces simplemente voy a tomar acá una de esas muestras, voy a mover este serial, voy a hacer una copia adicional, URL también voy a hacer otra copia adicional. Lo hago es porque la opción por defecto de UPX va a ser empaquetar. El empaquetar, cuando digo eso, va a ser como comprimir ese ejecutable y pues lo va a alterar completamente, es decir, va a modificar la muestra original. Entonces voy a seleccionar aquí UPX, el nivel de compresión, entonces voy a poner por ejemplo 5 y serial.exe, ¿sí? Enter. Entonces fijémonos que él hace aquí, nos dice cuánto fue que lo pudo empaquetar o comprimir. Entonces me dice que el 55.14%, el tamaño que tenía antes era 128K, ahora quedó de ese era el de serial, ahora quedó de 70. Y fijemos que estaba el original 126K y el empaquetado o comprimido queda de 70. Entonces fijémonos que es casi la mitad. El solo hecho de empaquetar esto probablemente ya nos determine que es una muestra maliciosa. Entonces hagamos nuevamente ese proceso de análisis. Voy a tomar aquí, me voy nuevamente a virus total, se lo tengo por acá en UPX. Voy a subir nuevamente este serial, pues el que ya está empaquetado, y veamos los resultados. Fijémonos ya cómo aparecen, pues o comienzan a aparecer. Silence dice que es inseguro. Visual Basic Act 32, pues creería yo que se llama así ese antivirus. Dice que es Trojan. Securate Apex dice que es malicioso. Bueno, Silence, WebRoot. A ver qué dice al final el reporte. Entonces fijémonos. Sin empaquetar decía que era detectado por 2 antivirus, ahora nos dice que es por 6. Sí, el simple hecho de haberlo empaquetado. ¿Por qué? Porque ocurre que el simple hecho de utilizar un packer, muchos motores de antivirus lo van a catalogar como una muestra maliciosa, cuando no es así realmente. En un recurso previo les hablaba acerca de sysinternals, esa suite de cualquier cantidad de herramientas enfocadas a la respuesta a incidentes y el análisis de sistemas.
Dentro de esta amplia suite hay una herramienta que nos interesa que se llama strings o como cadenas de caracteres. Esta herramienta nos va a permitir precisamente extraer los caracteres que son legibles o interpretados posiblemente legibles por un humano, que nos va a permitir obtener información que muchas veces se escapa a los propios desarrollos, a los desarrolladores de malware, que aunque si bien es cierto que existen formas de encodear o de ofuscar los strings, pues muchas veces no siempre lo realizan de esta forma. Entonces, desde el directorio, aquí es internals, que nos descargamos hace un tiempo, voy a buscar aquí la herramienta strings. Entonces fijemos si está para 32 o para 64. Voy a tomar esa de 64, voy a llevarlo, perdón, aquí en UPX y lo dejo ahí. Y voy a quitar ese 64 y listo. Ok, ya estoy dentro de ese directorio. Sí, aquí estoy. Entonces, si yo ejecuto strings y le digo al serial, voy a tomar este nuevamente y voy a hacer acá otra copia, y a este le voy a llamar aquí serial 1, que es el que está tal cual salió del compilador, y serial 2, que es el que fue empaquetado. Entonces ahora voy a tomar aquí serial 1, pero adicional a ello le voy a decir que esa salida entonces se va a llamar text.txt del serial 1 y listo. Entonces esto me acaba de generar, a ver, por aquí está la extracción total de los diferentes strings de ese ejecutable. Entonces fijémonos, esto está dentro de ese string, text, data, cualquier cantidad de caracteres. Entonces fijémonos en esto. El simple hecho de haber extraído los strings, fíjense que fácilmente hubiesen podido resolver ese ejercicio. Cualquier cantidad de muestras de malware se le puede extraer strings, es decir, se le puede identificar muy fácilmente el comportamiento o las acciones que va a realizar por el simple hecho de extraer esas cadenas de caracteres. Ahora hagamos este mismo proceso. Este sería el 2 y txt2. Entonces me acaba de generar, fíjense la diferencia aquí, el tamaño también. txt1 sin empaquetar, txt2 empaquetado, es decir, pudo extraer diferente cantidad de cadena de caracteres. Entonces, ok, perfecto. Esta era una pantalla que quería ver. Fácilmente entonces también por medio de la extracción de esos strings, fácilmente pudiésemos haber identificado el empaquetador, el UPX. ¿Por qué lo estoy mostrando de esta forma? Pues yo estoy mostrando el solucionario. Es porque muchos de los estudiantes me estuvieron como consultando, bueno, es que no, ni idea cómo poder identificar el empaquetador. Digamos que esta es una forma manual. Hay una forma pues automatizada, entonces le voy a compartir aquí este otro recurso. Este se llama RDG Packer Detector. Entonces acá vamos a escuchar una música. Raro que no haya sonado. Bueno, entonces este es un amigo de Brasil, RDG Max, que pues se dedica a la investigación constante del análisis y la detección de malware. Entonces él, como es un experto no solamente pues en el análisis, sino que en muchos casos en el propio desarrollo, obviamente con objetivo de investigación, desarrolló una herramienta que nos va a permitir identificar el packer, es decir, el empaquetador que ha sido utilizado con una muestra de malware o cualquier otro aplicativo.
Voy a descargar acá también el RG Packer Detector y vamos a ver cómo lo utilizamos. Y perfecto, aquí ya descargó. Voy a abrir el directorio en el que estoy trabajando, descomprimo y me queda por acá RDG Packer Detector. Voy a ejecutarlo. También nos ofrece la posibilidad de como agregarlo al menú contextual. Realmente nunca me ha funcionado. El proceso de uso es bastante simple. Simplemente le voy a dar aquí en abrir a esa muestra. Entonces estoy trabajando en este directorio. Me voy al de UPX, que es el que estamos trabajando. Voy a abrir aquí el serial original, es decir, el que no tiene el packer. Le voy a dar aquí en detectar. Entonces fijémonos que dice nada. Nos selecciona aquí y es como otro método más exhaustivo de análisis. Es decir, cuando en este nos falla, que no es capaz de identificar el packer, pues él nos dice aquí, oiga, si quiere tratar de otra forma, entonces va a ser como otro método de identificación. Fijémonos que en ninguno de los casos fue posible. Ahora cojamos el que fue empaquetado, el serial 2, le voy a decir detectar. Entonces fijémonos UPX 395. Aquí juega como un poco como con las versiones, porque llega hasta ese punto, pero pues ya nos mostró que efectivamente era el UPX el que se utilizó para empaquetar. Voy a hacer otro ejemplo acá con el de URL, ¿sí? El original. Voy a coger aquí URL, la opción inicial simple, detección, UPX también, más avanzado, entonces lo mismo, UPX. Entonces es una forma perfecta de identificar. Bueno, hagamos otra tarea. Voy a coger el de strings, a ver si está empaquetado. Entonces me dice no está empaquetado, pero por eso le estoy compartiendo este aplicativo, como les digo, de un investigador muy experto en el tema de análisis y desarrollo de malware. Entonces va a poder determinar inclusive el lenguaje de programación utilizado para compilar X muestra o X software. Entonces ya lo vimos. ¿Cómo lo podíamos hacer? Método manual, por decirlo de alguna forma, pues fue el simple strings, o con el RG Packer Detector, con el cual podíamos identificar el empaquetador con el que fue utilizado para detectarlo. Esto mismo también lo podríamos haber realizado con un editor hexadecimal. Les comparto pues útil para Windows. Abrimos por acá el sitio web. Como siempre, el mismo proceso en Windows: descargar, ejecutar, siguiente, y nos queda por aquí instalado HXD. Voy a abrir aquí el archivo, a ver si por acá voy a UPX y voy a utilizar el original. Entonces, este original, porque estoy mostrando esto, y es que también es indispensable que nosotros hagamos un proceso de identificación plena del formato de esa muestra, es decir, qué tipo de archivo es. Porque, como lo vimos en un recurso previo, nosotros podemos ocultar una muestra de malware en una fotografía o en un documento, entonces, o hacerle creer al usuario, pues así no lo podamos ocultar, hacerle creer, el simple hecho de ocultar la extensión, como ocurre normalmente por defecto con Windows. Entonces, pues fácilmente se le engañaría al usuario. Entonces, nuestra labor como investigadores, como protectores, va a ser precisamente pues identificar plenamente esa muestra. Entonces, a nivel hexadecimal, nosotros por estos caracteres, este 4D5A, esto significa MZ. ¿Qué va a significar eso? Va a ser una firma muy específica para la identificación de los archivos que son ejecutables.
Veamos de qué va esto. Voy a abrir por acá la presentación, File Signatures. Entonces, desde acá nosotros podemos poner, entonces voy a decir, oiga, es que es extensión .exe, ¿sí? El website, filesignatures.net, enviar. Entonces me dice, oiga, mire, la extensión .exe, entonces me va a decir, es que esa en hexadecimal es 4D5A y la descripción es Windows o un archivo ejecutable DOS. En ASCII sería MZ. Se los comparto, digamos, listo, estamos en el tema de análisis de malware, pero vendría a ser también para cualquiera. O sea, le puedes poner aquí PDF, enviar, entonces me va a decir, oiga, PDF. Entonces lo mismo, cuando abrimos con un editor hexadecimal un documento PDF, entonces vamos a encontrar 25, 50, 44, 46 y hagamos el ejercicio. Entonces PDF dice 25, 50, 44, 46 y el editor hexadecimal, entonces aquí QM Hunter, entonces me dice 25, 50, 44, 46 PDF. Ese es fundamental o indispensable que se haga ese reconocimiento inicial del formato de un archivo. Adicional, antes que se me escape, no es exclusivo esta firma, perdón, la de los .exe, o sea, esta que teníamos acá, y enviar solamente para los ejecutables, es decir, también hay malware que tiene extensión DLL, Dynamic Link Library, submit, entonces DLL y lo mismo 4D, 5A, también .sys, aquí está 4D, 5A, alguna otra que recuerde, creo que la .com, aquí está 4D, 5A, la última OCX creo, y 4D5A, así es. Entonces, cualquiera de estos archivos puede ser utilizado para la propagación o distribución de malware. Lo mostré desde el editor hexadecimal, desde el strings, también podría ser, voy a ver si tengo por acá un Linux ejecutándose. Disculpen si ven por cualquier cosa por ahí rarísima. A ver qué tengo aquí. No tengo ningún ejecutable. Aquí voy a tratar de traer ese serial que estábamos trabajando ahorita. Aquí está. Perfecto, entonces está serial 1. Entonces, desde Linux podríamos hacerlo aquí con el comando file y serial. Entonces, file me va a hacer esa identificación. Serial, entonces me dice serial, portable ejecutable, hace el proceso de identificación inclusive del procesador para Microsoft Windows. Hace un momento hablaba también de la generación de la firma criptográfica SHA-1 o SHA-256, el que sea. Desde Linux lo podemos hacer más simple, md5 zoom y nombre del archivo, entonces automáticamente me va a generar aquí ya ese hash. Lo mismo podría hacer con SHA-1 zoom serial, tiene también sí, aquí está 256 zoom serial, o sea, para cada uno ya viene incluido ahí por defecto en Linux.